Saludos a todos. Continuando con el conocimiento sobre el derecho a recurrir del fallo, que ya habíamos dicho en una anterior oportunidad que está previsto en el numeral 1, el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y a su vez tiene un carácter convencional previsto en el literal H del numeral 2 del artículo 8 de la Convención Americana, también conocida como Pacto San José de Costa Rica. Una de las expresiones concretas sobre este derecho es la apelación. La apelación garantiza el acceso al segundo grado o fase de jurisdicción, garantiza la doble jurisdicción, garantiza que la causa judicial que fue decidida en primera instancia y de la cual hemos sido afectados, hemos resultado desfavorecidos, es decir, hemos sufrido el agravio, puede ser reexaminada, evaluada por un juez superior, y por eso se dice que la apelación es un auténtico reexamen de la causa. En el proceso civil, la apelación, el juez de alzada va a hacer un análisis exhaustivo, va a hacer un juzgamiento exhaustivo tanto de los hechos expuestos en la demanda como de los alegatos expuestos en la contestación de la demanda y todo el acervo probatorio que compone las actas del expediente. De tal manera que por eso decimos que el juez civil, el juez superior civil, hace un auténtico reexamen de la causa. Y ya habíamos también abordado que la legitimidad para apelar recae en aquella parte que haya sufrido el agravio. Y también es posible, conforme al ordinal sexto del artículo 370 del Código de Procedimiento Civil, que los terceros también puedan ejercer apelación siempre y cuando demuestren que tenga un interés inmediato en la causa y que esa decisión dictada por esa primera instancia le ha resultado desfavorecida. Siempre es importante que quien ejerza la apelación, bien sea como parte o como tercero, haya sufrido el agravio, es decir, el efecto desfavorable del dispositivo del fallo. Esto es lo que lo legitima para apelar. Aspectos o situaciones particulares que puedan suceder. Hay la posibilidad de que se ejerza la apelación illico modo o de inmediato. Esto es imposible que pueda ocurrir en el procedimiento ordinario por cuanto la publicación del fallo en extenso implica también a su vez la publicación del dispositivo del fallo, distinto a lo que ocurre en los juicios que se sustancian y deciden conforme al sistema por audiencia, es decir, el procedimiento oral o todos aquellos procedimientos judiciales donde se aplique la oralidad, donde el juez en un primer momento, culminada esa audiencia, como también sucede en amparo constitucional, dicta el dispositivo del fallo y en otro momento procesal distinto publica el extenso del fallo. Pero ya en este momento, cuando dicta el dispositivo del fallo, ya se sabe cuál parte resultó favorecida, cuál parte resultó desfavorecida, en consecuencia ya se conoce cuál parte sufre el agravio y por ende cuál puede apelar. Esa apelación efectuada de manera inmediata apenas culmine la audiencia y sin que haya sido publicado el extenso del fallo, se conoce como apelación illico modo y precisamente es viable. No se considera que ha sido extemporánea por prematura, por el contrario, o por anticipada. Por el contrario, se ha dicho la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia que se premia la diligencia y se castiga la negligencia. Esta es una decisión que vamos a hacer referencia en la descripción de este video. Otro aspecto particular que pueda suceder es que durante el lapso que está transcurriendo para el ejercicio de la apelación se solicita rectificación o ampliación o aclaratoria conforme al artículo 252 del Código de Procedimiento Civil. La primera instancia no puede modificar su propia sentencia, es decir, no puede cambiar el derecho declarado en el caso en concreto, la estimación o desestimación de la pretensión ya no la puede variar, pero sí es posible que haya correcciones numéricas o de algún dato relevante a los efectos del proceso que en nada cambie el derecho declarado al caso en concreto, es decir, el mérito de que ya fue expuesto por el juez, sino que simplemente va a corregir algún error material propio de la decisión. Esta situación tampoco en modo alguno afecta al lapso de apelación. Son lapsos que transcurren de manera independiente, puesto que como el propio juez no puede cambiar el mérito que ya fue declarado en el caso en concreto, mal pudiera esto afectar o perjudicar el derecho de petición de aclaratoria, rectificación o salvar omisiones por las que puedan peticionar las partes. Y esto también no tiene ninguna influencia
el laxo de apelación con el laxo para solicitar rectificación, ampliación o rectificación conforme al artículo 252 del Código de Procedimiento Civil, porque se insiste, ya no puede cambiarse el derecho declarado en el caso concreto, y por ende el que resultó desfavorecido, el que está padeciendo el agravio por esa decisión judicial, lo seguirá manteniendo indistintamente de los términos en que el juez acuerde la aclaratoria o la rectificación o la ampliación conforme al referido artículo 252 del Código de Procedimiento Civil. Y el interprocedimental para resolver la apelación es bastante concreto. Una vez que el expediente se le da entrada en el juzgado de alzada, se tendrá que dejar precluir 5 días de despacho a los efectos de que las partes pudieran solicitar el tribunal como asociado, conforme al artículo 118 del Código de Procedimiento Civil. Luego de ello, si la apelación trata de una sentencia interlocutoria, las partes tendrán hasta 10 días de despacho para presentar informe y 20 días de despacho para presentar informes si se trata de la apelación de una sentencia definitiva. Y culminado este lapso de informe, será 8 días de despacho para la presentación de observación, y esto es un lapso indistintamente de que se trate de una sentencia interlocutoria definitiva. De tal manera que para la sustanciación de la sentencia interlocutoria sería 10 días de despacho para presentar informe, 8 para observación. En cambio, en la apelación relativo a la sentencia definitiva sería 20 días de despacho más 8 de observación. El Código de Procedimiento Civil, en la regulación del interprocedimental respecto a la apelación tanto de la sentencia interlocutoria como sentencia definitiva, lo describe como un término. Sin embargo, también es posible que las partes puedan presentar sus defensas entre el día 1 o al día 10 si se trata de interlocutoria, o el día 1 el día 20 si se trata de definitiva, puesto que se insiste, no se castiga la negligencia, se premia la diligencia, y en modo alguno ese ejercicio de derecho de defensa efectuado de manera anticipada por una de las partes no afecta el derecho a la defensa de su contraparte. Finalmente, el lapso para dictar decisión serán 30 días calendarios para la sentencia interlocutoria y 60 días calendarios para la sentencia definitiva. El lapso para dictar decisión se computa por días de calendario, sean 30 para las interlocutorias, días calendarios, 60 para la sentencia definitiva, días calendarios. Por último, es importante precisar los efectos de la apelación. La apelación puede, una vez admitida por la primera instancia, puede ser en un solo efecto o en ambos efectos. Entiéndase, puede ser únicamente por el efecto devolutivo, es decir, de aquello contra lo cual se está apelando, y por lo general es contra la sentencia interlocutoria. El efecto devolutivo se conforman copias certificadas y se remite a la alzada copias certificadas correspondientes a las actuaciones objeto de la apelación. Por ejemplo, las cuestiones previas, las decisiones que declaran con lugar las cuestiones previas 9, 10 y 11 son apelables en ambos efectos. En ese caso se remite el expediente en original a el Tribunal de Alzada, puesto que en ambos efectos implica el efecto devolutivo y el efecto suspensivo. La causa en primera instancia se suspende. En cambio, si la decisión interlocutoria recae sobre las cuestiones previas 9, 10 y 11 y es que estas han sido declaradas sin lugar, ahí se escucha en un solo efecto. Esto quiere decir que va a ser en el solo efecto devolutivo, se remite las copias certificadas correspondientes al Tribunal de Alzada a los efectos de su decisión, y en primera instancia la causa se sigue sustanciando. Habrá otras situaciones más particulares, por ejemplo, la que declara con lugar la aprehensión. En este caso, como estamos hablando de una decisión interlocutoria con fuerza definitiva, en ese sentido se remitirá el expediente en original a la alzada, y esta será sustanciada y decidida conforme a una apelación interlocutoria. Pero en ese caso se remite el expediente original, de tal manera que en ese ejemplo en concreto se estaría hablando de los efectos de que se está escuchando una apelación en ambos efectos. Todo esto lo va determinando el Código de Procedimiento Civil, en qué efecto se va a escuchar la apelación, y en todo caso aquellas decisiones interlocutorias que tengan un carácter de fuerza definitiva, es decir, que impidan la consecución del procedimiento en primera instancia, deben ser escuchadas en ambos efectos.